En esta oportunidad, el grupo 8, cuyos integrantes son Selene Ortega Herrera, Karina Isabel Robles Ramos, Ángel Olay Guerra, Omar Maldonado y quienes habla Valeria Peralta Ramírez, les presentaremos acerca del tema de elecciones. Hola, mi nombre es Valeria Peralta y les explicaré cuál es el tema de nuestra elección. El tema que escogimos para realizar este trabajo fue el de las elecciones, que en su faceta más conocida e importante se refiere al proceso por el cual se elige a algún representante de un país, tanto a nivel nacional, provincial o municipal. Por lo tanto, como ya vimos, este tema en el ámbito político es bastante importante, tanto en nuestra sociedad como en el mundo. Las elecciones son un proceso por el cual un conjunto de personas con derecho a voto, pertenecientes a alguna comunidad, eligen a alguien para que ocupe algún puesto o función determinada. Este proceso corresponde a un sistema de democracia representativa. Hola, mi nombre es Ángel Olay y les voy a explicar por qué elegimos estas tres clases. Tanto lo que abarca la clase de la semana número 2 con el sufragio censitario durante el dominio de la República Aristocrática durante el periodo de los años 1895 a 1961. También está los temas que hay en las clases de la semana número 11 con el voto universal, eh, con el regreso de la democracia después de la dictadura militar de Velasco y Bermúdez. Asimismo, vamos a hablar, está las clases de la semana número 14 con el fraude electoral de Fujimori en las elecciones del año 2000. Todos estos hechos son históricos, ya que marcan un contexto político y social de las elecciones de nuestro país. En el sufragio censitario de 1895 a 1931 se aplicaban restricciones en el proceso electoral, en el cual solo sufragaban los hombres mayores de 21 años y no incluían mujeres y analfabetos. Asimismo, causó una grave consecuencia en el cual consistía en la reducción de electores, ya que se tomaban en cuenta los pueblos indígenas en elecciones anteriores. En 1980, después del gobierno militar, se decidió ejercer el voto universal. Fue un día histórico en nuestro país, ya que consistía en la inclusión de hombres, mujeres mayores de 18 años, analfabetos y alfabetizados, en el cual ejercían su voto sin importar la posición social o económica. En el gobierno del ex presidente Alberto Fujimori, que fue de 1980 al 2000, fue en dicho año en el que se cometió unas elecciones fraudulentas en su último año, ya que las personas no tenían claro entre las propuestas u ofertas de los candidatos políticos y lo que realmente le beneficiaría al país. Para poder adentrarnos mucho más en el tema, decidimos realizar 3 entrevistas como lo verán a continuación. ¿Qué opina de las elecciones en nuestro país? ¿Considera que tienen efecto alguno en su vida? Cuando vienen una vez que se han elegido al presidente, el presidente elige a sus ministros y además a las autoridades. Yo trabajo en el Estado y cada vez que ha habido elecciones vienen, como quien dice, nuevos personales con otro método de trabajo en el cual sí afecta en el trabajo porque empiezan a hacer los despidos. Yo opino que en nuestro país es muy bueno que haya elecciones para continuar con gobiernos democráticos, como es lo que siempre se quiere. ¿Y cómo afecta a mi vida? Es que a veces me siento frustrada por el hecho de justamente no sentirme representada por mucha gente que se presenta, ¿no? Y que es elegida.
Bueno, yo pienso que la selección es un proceso democrático, me parece que es de lo más adecuado que se haga y afecta a mi vida, sí, dependiendo de quién es el presidente y el gobierno de turno, ¿no? Tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. ¿Considera que el voto debería permanecer obligatorio? ¿Por qué? Sí, debería ser obligatorio porque así nosotros democráticamente elegimos a nuestro presidente de nuestra simpatía y Lo ideal sería que no fuera obligatorio, pero en nuestro país, desgraciadamente, con toda la historia que tenemos de elecciones, en donde siempre existe cada vez más esto del fraude, ¿cómo podríamos demostrar realmente quiénes han ido a votar y quiénes no? Al menos siendo obligatorio se tiene más control de eso, ¿no? Y creo que debería ser un voto de conciencia, pero creo que nuestra cultura todavía no está muy preparada, nuestra gente no está muy preparada. Bueno, yo pienso de que debería ser electivo, ¿no es cierto? Debería ser voluntario, pero no sé hasta qué punto nuestro país haya avanzado suficiente como para tener una conciencia plena para que eso suceda. Hasta que no evolucione, cambie, mejore el tema cultural en el país, yo creo que deberá continuarse siendo obligatorio. Pero... ¿Cuáles cree que fueron las causas de las elecciones fraudulentas del año 2000? ¿Cómo le afectó esto? las elecciones del año 2000 fue bastante notoria en cuanto a fraudulentas, en el sentido que el gobierno de alguna manera manejaba todos los poderes. Me afecta a mí en lo que es en la parte económica, porque empezaron a subir de precio todas las cosas. Fujimori, el ingeniero Fujimori, tuvo un grupo, creo que deseoso de mucho poder, tomó el poder y se encariñó mucho con ellos. Consideraban que eran los únicos que podrían mejorar la calidad de vida de todos los peruanos. Sí, me afecta así con la impotencia, como te digo. Pero... Bueno, el año 2000 Fujimori pretendió, ¿no?, por tercer periodo, perpetuarse en el poder, y es una muestra clarísima de algunos gobiernos que comienzan a sentirse los todopoderosos, omnipresentes, y ese es un cáncer que lamentablemente se da en esos gobiernos dictatoriales. Todo parece que se tramó un fraude electoral para una tercera vuelta que constitucionalmente da la impresión que no correspondía. O sea, todo indica que fue así, pero en todo caso era un gobierno que yo considero inapropiado. Bueno, creo que afectó la vida de todos los peruanos. El Perú descubrió toda la monstruosidad grande que desde siglos nos viene acompañando, que es la corrupción. Creo que afectó mucho pues a la economía nacional, ¿no? Porque estas idas y vueltas que siempre tenemos no nos permite un desarrollo sostenido. ¿El Estado y la sociedad enfrentaron el problema adecuadamente? Actualmente, las elecciones en el Perú tienen las características de ser universales y obligatorias, pero a pesar de que el Estado implemente condiciones para motivar el voto ciudadano, la mayor parte de la sociedad peruana no cumple con este derecho cívico, ya que consideran que los candidatos no los representan o existe una mala administración en el proceso electoral. Además, consideran que el cambio político afecta únicamente a la economía peruana. Por lo tanto, concluimos que se requiere una mayor difusión de la importancia de las elecciones, en especial para mantener la democracia. Asimismo, plantear un límite en la cantidad de partidos políticos que puedan representarnos para transmitir de forma transparente los planes de gobierno de cada partido. De este modo se reduciría el número de candidatos para las elecciones y se aumentaría el sentimiento de representatividad al conocer claramente sus propuestas.